13:49 va del 12 de agosto 17. Tercera, 18. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, está? doctor. Bien, ¿y ustedes? Buenas Bien, noches. doctor, gracias. Buenas noches, doctor Bautista. Hola, Humberto, ayer lo Doctor extrañamos. Bautista, muy buenas noches. Buenas Miguel, buenas noches. noches. ¿Cómo están? Sí, doctor, anoche no Bien, sí, estuve. señor, ahí vamos. Extrañamos Qué pena, harto sus intervenciones. Qué pena con usted, ¿no? Pero gracias. No, tranquilo, Igual, pues, no hay lío. A pero veces aquí estamos. yo Sí, sé pero que aquí Doctor, estamos. Aquí estamos y, bueno, aspiramos a seguir aprendiendo y seguir dando el debate. Es la idea. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señor. ¿Cómo les ha ido con la otra materia? muy bien, sí, señor. Ah, bueno. Aprendiendo día por día. Ah, bueno, me alegra. Bueno, esperemos 2 minuticos y esperamos a otros participantes y empezamos. Doctor Bautista, le cuento que me gané la acción de tutela. Sí, ¿sobre qué caso es? ¿Recuerda de un señor que lo habían sacado por el tema de la pandemia? Sí. Ah, qué bueno. Sí, Qué sí, bueno. sí, sí. Hoy falló la tutela y ordenaron que deben de protegerlo. ¿Reintegro? Sí, el juez le concedió el derecho de forma transitoria. Sí.
Mientras se lo concedieron. mientras Sí, la mientras reinicia. se inicia la acción laboral. 4 meses. 4 meses, no, 6 meses le dieron 6 a él. meses. Ah, 6 meses. Que 6 meses que por lo de la pandemia. Ah, bueno. Que tiene 6 meses para instaurar la acción ordinaria, pero ordenaron pues ¿Y qué ordenó? reintegrarlo, Sí. ordenaron reintegrarlo y ordenaron pagarle todos Salarios y los- prestaciones dejados de percibir. sí, señor, los salarios y prestaciones dejadas de percibir porque Y adicionalmente ahí tienen, creo que le ponen una sanción a la empresa y le pagan como que 6 sueldos adelantados, ¿no? bueno, la demanda establece algo que tienen que protegerlo durante el tiempo que dure la pandemia Sí, y que a partir de eso el señor tiene 6 meses para hacer la acción. Porque hay una cosa muy importante, doctor Bautista, y es que dicen que si bien es cierto, es un caso de fuerza mayor sí, y que podría mirarse como caso fortuito, pero que la responsabilidad no es la responsabilidad no es del trabajador, sí, sino que la responsabilidad tiene que recaer en primera medida sobre el Estado y segunda medida. Lo que pasa es que al señor lo sacaron porque a él le dijeron que se había terminado la obra, que se había terminado la labor, sí, pero resulta que la labor es una labor que está encomendada en cabeza de la Secretaría de Educación. sí, Entonces lo que dice el juez es que el Estado es el primero, que el Estado no puede menoscabar derechos, sino que por el contrario debe protegerlos. sí, Y que si se acaba la obra de un servicio del Estado, pues es porque el Estado se termina y que el Estado no puede terminarse por un estado de emergencia. claro. Que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos y más que todos los trabajadores, porque dice una cosa muy importante, dice que los trabajadores son la base fundamental de la economía en todas las sociedades civilizadas. Ah, o sea, dice lo contrario de lo que piensan los capitalistas. Que Exactamente. Sí, o sea, me pareció bien porque la sentencia dice que los trabajadores como tal son la piedra angular y la base fundamental de la economía en todas las sociedades civilizadas y que no puede ningún Estado menoscabar derechos fundamentales, que por el contrario lo que tienes que, digamos, protegerlos y en Sí, base a la protección tiene que brindarle a los trabajadores que son la base de la economía una protección integral y que si se presentó una emergencia, sí, es el Estado el que tiene que brindar las herramientas para que los trabajadores miren sí. y garanticen su subsistencia mínima, pero que la subsistencia mínima nunca se puede acabar. Eso es lo que Sí. dice, eso es lo que dice la sentencia, no eso es lo Ah, que qué dice la bueno. sentencia. Sí, eso es lo que dice la sentencia. Garantista. Y sí, lo protegieron de manera transicional. Eso sí dice que de manera transicional, que tiene 6 meses, que normalmente son 60 días, que establece la jurisdicción para la Jurisprudencia. jurisprudencia para que establezca, para que pueda acudir a la acción ordinaria. Pero dado que como estamos en pandemia, Sí. entonces que tiene el doble de tiempo para acudir a la acción ordinaria, que después de eso, pues si él no acude, obviamente no lo van a proteger más. ¿Y empieza a contar desde el momento en que termine los estados de excepción o desde ya empiezan los 6 meses? No, desde ya, dijeron que a partir de la notificación, a partir de la Ok. notificación. Sí, que a partir de la notificación. Listo, bueno, pues felicitaciones. Doctor Bautista, muchas gracias. Bueno, listo, bueno, ahora sí empezamos formalmente la clase. Con las buenas noches, ¿cómo les ha ido? Bien, profe. Muy bien, Bueno, doctor. gracias. Bien, ahí vamos. Bueno, ayer trabajamos un proceso especial que es el de fuero sindical. Hoy vamos a mencionar o abordar la temática de otro proceso especial relacionado con la calificación de la huelga o de la suspensión colectiva de trabajo. Y para ello, pues debemos tener unos presupuestos Doctor, escúcheme. mínimos. ¿Sí? Qué pena lo molesto, doctor. Perdone, el compañero Juan Diego Delgado Amado, si le permiten el ingreso. Muchas gracias, muy amable. Sí, listo, ahí ya están todos. Muy gentil, gracias. Bueno, listo, ahí ya están todos.
63 hasta el momento. Bueno, entonces es necesario tener, digamos, unos presupuestos importantes para poder adentrarnos a ese tema del proceso de calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo o de la huelga. Ayer iniciamos la clase diciendo que hay un derecho fundamental que es la libertad sindical y que tiene, digamos, una clasificación en el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Pregunta suelta. ¿Leyeron la sentencia? Sí. Sí, señor. Doctor, Amor, está en clase, dime. Listo. Entonces, si es necesario, pues haremos alguna análisis sobre el caso, si lo alcanzamos el día de hoy, si no, pues trataremos de realizarlo en la otra clase, pero la idea es abordar esa temática. Bueno, entonces dijimos que hay tres derechos que hacen parte de la libertad sindical. Uno, el derecho de asociación, otro, el derecho a la negociación colectiva, y el tercero de ellos es el derecho a la huelga. Entonces, empiezo por decir lo siguiente. Digamos que está regulado en la cláusula 56 de la Constitución Nacional, donde establece que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos. Entonces, ya vamos a hacer, digamos, una distinción allí sobre los servicios públicos esenciales y los servicios públicos propiamente dichos. Y en el Código Sustantivo establece, digamos, allí un concepto. Apaguemos los... En el Código Sustantivo establece allí un concepto de lo que nos trae esta norma sobre la huelga. Entonces, contrario a lo que pensamos, la huelga pues tiene efectivamente un asidero y un fundamento tanto constitucional como legal. Es decir, tiene, digamos, esa legalidad y no es como de pronto pensamos que son vías de hecho frente a esa suspensión colectiva de trabajo. Y en esa medida el Código Sustantivo nos la define como una suspensión colectiva de trabajo de manera temporal, de manera pacífica, por parte de los trabajadores de la empresa o de un establecimiento con fines económicos y profesionales y con la advertencia que nos hace la norma de surtir, digamos, unos procedimientos establecidos en la ley. La ley, pues el Código Sustantivo del Trabajo, que fue, digamos, modificado por la Ley 1210 del 2008, que es la norma, digamos, que regula específicamente este tema de la huelga. Y a renglón seguido, el Código Sustantivo nos trae, digamos, respecto a el escenario de los servicios públicos, nos dice que en el tema de los servicios públicos, de conformidad con la Constitución Nacional, se prohíbe el tema de la huelga. Sin embargo, la Constitución habla es de no garantía del ejercicio de este derecho de la huelga. Pero antes de mencionar allí el artículo del Código Sustantivo del Trabajo, es necesario hacer la distinción, no sé si ustedes la abordaron en el laboral colectivo, sobre el derecho, sobre el servicio público y el servicio público esencial. Entonces, nos trae allí el Código Sustantivo del Trabajo una definición de lo que es el servicio público de manera genérica y nos dice que es toda actividad que está orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad y que es prestada ya sea por el Estado o ya sea a través de los particulares, a través de un régimen especial. Esa es, digamos, la definición de servicio público como una de las funciones públicas que desempeña el Estado. Y en esa medida establece, digamos, una lista de cuáles son esos servicios públicos, que ya vamos a mencionar algunos de ellos. Pero lo importante respecto al análisis de estas sentencias, estas dos sentencias que ustedes leyeron, es identificar si realmente hay una distinción entre servicio público y un servicio público esencial. ¿Qué recuerdan ustedes sobre la definición de servicio público esencial? ¿Qué recordamos sobre este particular?
O sea, una Eh, cosa es servicio público, tal como lo menciona el artículo sí, sí, sí. 429 del Código Sustantivo del Trabajo, 430, donde establece un listado de servicios públicos, y otra cosa es el servicio público esencial. ¿Qué definición recordamos nosotros en esa clase de laboral colectivo? El servicio público esencial es aquel que no se puede suspender porque de él depende la vida en relación de la familia. Es ¿Sí? decir, digamos, ¿Y qué otro? el agua, la luz Listo. y los servicios pues esenciales son aquellos como accesorios a que la humanidad que la sociedad puede vivir tranquilamente sin ellos o con ellos. Creo que es lo contrario. La definición de esencial es un poco, digamos, más amplia en el sentido de que eh, sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Y en esa medida, digamos que tiene una connotación, digamos, más importante respecto a la definición genérica que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo respecto al servicio público. Digamos que esa es la gran distinción que hay entre uno y el otro, entre un concepto y el otro. Ahora bien, el Código Sustantivo nos dice, bueno, si bien es cierto que hay una definición legal desde el punto de vista del Código Sustantivo respecto a el concepto de lo que es el servicio público, nos dice que se prohíbe de conformidad con la Constitución en aquellas actividades que relaciona el artículo 430. Entonces vamos a mencionar algunas de ellas. Bueno, no sé si alguien me ayude con la lectura de ese artículo 430, pero solamente en lo que tiene que ver cuáles son los servicios públicos en los que se prohíbe llegar a la huelga. Alguien que me ayude. Constituyen, por tanto, servicio público, entre otras, las siguientes actividades. Ok, A. Las que prestan en cualquiera de las ramas del poder público. Las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público. B. correcto. Las de empresas de transporte por tierra, agua y aire y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Sí, C. Las de establecimientos sanitarios de toda clase, tales como hospitales y clínicas. D. Las de establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia. sí. E. Las de plantas de leche, plantas de Esa plazas está de declarada mercado que están inexequible en las condicionalmente. Sí, sí, siga, José Wilson. Se nos fue el audio. Sería la F, Sí, las de todos los servicios de la higiene y ajá, aseo de las poblaciones. sí, y Y le damos la H, H, la H. la H, La H. las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país a juicio del gobierno. Ok, listo. Entonces, esta es la lectura del artículo 429, donde nos dice que de conformidad con la Constitución política se prohíbe la huelga en esos servicios públicos que ustedes acaban allí de leer. La definición que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo sobre la huelga, pues sin lugar a dudas establece que para llegar a la huelga se debe cumplir con una serie de procedimientos que establece la misma norma. Es decir, no es que los trabajadores a su libre albedrío decidan suspender las actividades y nos vamos a la huelga, sino que se debe acudir a un procedimiento que está arreglado. Y en esa medida se impone, digamos, esa ritualidad para que esos trabajadores o la organización sindical, digamos, quieran llegar a la huelga, tengan que cumplir con esos procedimientos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, miremos cómo es ese procedimiento para llegar a la huelga y más adelante, digamos, si nos alcanza el tiempo, pues lo analizaremos de conformidad con las dos sentencias del caso Avianca versus Agdag. Entonces, lo primero que debemos señalar es que el escenario para suscitar
un conflicto colectivo, ¿cuál es? Es decir, si yo quiero que se empiece a suscitar un conflicto colectivo entre empleador y trabajador, ¿cuál es el mecanismo que yo debo emplear para que esto suceda? Pliego de peticiones. Exacto, el pliego de peticiones. ¿Qué es el pliego de peticiones? Doctor, pues básicamente, a mi entender, a mi humilde entender, pues son las necesidades o requerimientos que los trabajadores pues a bien tengan en común acuerdo, pues algunas comodidades, digamos, salariales o de situación social que la empresa los apoye. Digamos que es un poco mi entender, doctor. Sí, listo, gracias, Wilmar. ¿Qué otra opinión merece? Son las pretensiones que se tienen contra el empleador. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. El pliego de peticiones es aquel que los trabajadores pretenden sobre una convención colectiva o pretenden ir a negociar, son unos puntos en los cuales se obtienen unos derechos económicos, políticos y sociales. Tenemos una comunicación bastante complicada ahí en el audio suyo. No le alcanzamos a escuchar qué fue lo que dijo. No sé si el problema es de allá o de acá. Bueno, listo. Entonces, es Sigifredo, listo. Sí, profe. Yo consideraría que son las, digamos, reclamaciones que a juicio del trabajador las considera justas, que reclama frente al empleador y pues que considera para mejorar su calidad de vida, su entorno y su familia, y pues que considera medianamente que el empleador esté en capacidad de pagarlas, en este caso pedir aumentos y mejoramiento de sus condiciones, pues que pudieran ir a la par con lo que consideren pues es la empresa para la cual labora. Ok, listo, gracias. José Humberto, ¿va a participar o tenía la mano levantada desde antes? Sí, voy a participar, doctor. Ah, listo, José Humberto. Bueno, digamos, para mí el pliego de petición es como el medio válido que tienen los trabajadores para plantear de forma colectiva a través de un documento en el cual le solicitan a su empleador aquellas garantías establecidas en el artículo 53 de la Constitución Política, y es como mejorar sueldo, condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo considero pliego de petición. Listo, entonces digamos que lo mencionado hasta el momento pues es ajustado a la definición, al concepto de lo que es el pliego de peticiones. ¿Quién o quiénes son los encargados de adoptar ese pliego de peticiones para presentárselo al empleador? La junta directiva del sindicato. No. La comisión. El representante legal del sindicato. No. Hay como una comisión de negociadores. No. Sí, digamos, no es la comisión la que va a ir a hablar con el empleador, sino quién decide que el documento que van a presentar, ese es. La asamblea. El sindicato. La asamblea. La asamblea general del sindicato. Correcto. El artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo establece que una de las atribuciones legales de la Asamblea General es precisamente la adopción del pliego de peticiones que se deberá presentar en los 2 meses siguientes a la adopción del mismo, ¿no? Y allí, con base a este pliego de peticiones, pues los trabajadores o la organización sindical presenta, digamos, este pliego de peticiones. Entonces vamos a hablar un poquito de esa ritualidad que se debe cumplir allí para llegar a la suspensión colectiva de trabajo. Entonces, una vez adoptados este pliego de peticiones por parte de la Asamblea General de la organización sindical, es necesario presentarla ante el empleador, con la obligación de este empleador de recibir a los trabajadores con ese pliego de peticiones, so pena de que si no lo recibe, pues está expuesto a la imposición de multas por parte del Ministerio de Trabajo. Y en esa medida lo debe recibir al grupo de trabajadores, la parte que ustedes señalaban de delegar a 3 personas de la organización o de la empresa. Esa fue, digamos, declarada inexequible. Entonces lo puede presentar, digamos, la organización sindical o los mismos trabajadores de la empresa. Y con la obligación, vuelvo y repito, de recibir a los trabajadores para iniciar, digamos, esa etapa
de arreglo directo. Entonces, la norma allí nos dice que si la persona que recibe a los trabajadores no es la competente para empezar las conversaciones respecto a ese pliego de peticiones, está la obligación de dirigir esa solicitud a quien le corresponda. Y digamos que no puede superar 5 días después de recibir la solicitud para que se discuta ese pliego de peticiones, de 5 días para que inicien la etapa de conversaciones en la que se denomina en el Código Sustantivo del Trabajo como la etapa de arreglo directo. En esta etapa de arreglo directo, pues, tanto empleador como trabajadores van a empezar las discusiones respecto a ese documento y dura un término de 20 días y si no hay acuerdo sobre este particular, se va a prorrogar por el término de otros 20 días. Si en el evento donde se llegue a acuerdos sobre ese pliego de peticiones, si es de manera total, pues se va a levantar la respectiva acta, donde se materializa específicamente en un documento. ¿Cuál es ese documento? Cuando hay acuerdo en esa etapa de arreglo directo, cuando se discute, digamos, ese pliego de peticiones. La convención colectiva. Exacto. Entonces, eso se materializa en la convención colectiva y que ya dijimos que la convención colectiva es el acuerdo de voluntades que llega el empleador con los organización o las organizaciones sindicales con el fin de que tenga el efecto jurídico de hacer parte de las condiciones laborales que se van a regir a partir de ese momento y que sabemos que generalmente este tipo de convenciones colectivas rige por el término de 2 años. Entonces, en esa medida, si se llega a un acuerdo, pues se suscribe la convención colectiva y se elaboran las respectivas actas para enviarlas al Ministerio de Trabajo. Y de igual manera, si hay un acuerdo, digamos, parcial, se va a levantar la respectiva acta y en lo que no se haya llegado a un consenso, pues sencillamente se va a surtir, digamos, el procedimiento que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y en el evento donde no se pueda, digamos, llegar a esa etapa en el arreglo directo a un consenso respecto a ese pliego de peticiones, dijimos que hay una prórroga de 20 días y en esa medida ya entraríamos a una etapa distinta que es la que se tiene que decidir cuál es el camino o cuál es el derrotero que se va a seguir, digamos, de aquí en adelante. Y en esa medida se va a tomar la decisión a través de una vez culminada esta etapa del arreglo directo, en los 10 días posteriores se va a tomar la decisión si se va a someter sus diferendos a través de un tribunal de arbitraje o a tribunal de arbitramiento, el mecanismo del arbitraje, o a través del mecanismo de la huelga. Digamos que me gustaría que leyéramos alguien que me colaborara con la lectura del artículo 444 porque me parece que es bastante importante mencionar allí esta norma, ya que tiene, digamos, una relevancia respecto al tema de Avianca versus ACDAC. Entonces, ¿quién me ayudaría con la lectura solo del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Lo leemos? Sí. Declaratoria y desarrollo de la huelga. Correcto. Artículo 444, subrogado Ley 50 del 90, artículo 61. Prestemos atención a esa Decisión norma. de los trabajadores. Listo. Concluida la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento. Sí. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo. Listo. Ok. ¿Sigo? Sí. Arreglo directo. Mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Para este efecto,
si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y el resultado final de esta la constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas. Listo, hasta ahí creo que es, digamos, lo Sí, una necesario modificación. para explicarlo de manera muy puntual respecto al caso de Avianca versus Agda. Entonces, yo voy a preguntarle a Laura Pulido. ¿Estamos? ¿Está Laura por ahí? Laura. Se desconectó. O está conectada, pero no está en clase. Bueno, ¿dónde anda Hermes? ¿Hermes está por ahí? Hermes López. Tampoco está. José Luis Mena. ¿Está por ahí o no está por ahí? Sí, profe, señor, buenas noches. ¿Me habla? Profe José Luis Mena, señor. Listo, José Luis, gracias por responder. Los demás supongo que los que nombré entonces no están en clase. Listo, José Luis. Entonces, de acuerdo a la lectura del artículo 444, establece que una vez culminada la etapa de arreglo directo, se toma la decisión de ir a la huelga o de someterse esas diferencias al tribunal de arbitramiento. Entonces, la pregunta puntual que voy a formularle es la siguiente. ¿Quiénes toman la decisión de ir a la huelga o someter sus diferencias a un tribunal de arbitramiento, según la norma que acabamos de mencionar? José Luis. Nos fuimos a leer la norma otra vez. Sí, enero me la preguntó otra vez, tan amable, profe. ¿Quiénes tienen la facultad legal de decidir si vamos a la huelga o vamos al tribunal de arbitramiento? Y esto no es de menor importancia, esto tiene relevancia en el caso que ustedes estudiaron de Avianca versus Agda. Profe, pues, yo creería que deben de ir los trabajadores. ¿Y la organización sindical no? Sí, señor, profe. ¿Y bajo qué escenario los trabajadores o bajo qué escenario la organización sindical? ¿Bajo qué, profe? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué escenario el uno o el otro? ¿Esto lo vieron en Derecho Laboral Colectivo? Sí, señor. Bueno, entonces. Si es por parte del sindicato, se debe realizar una asamblea. Espere, que nos va a responder José Luis. Ah. Profe, yo creería que la Asamblea General y bajo la votación. Pero ¿bajo qué presupuesto toma la decisión la Asamblea General? ¿Y bajo qué presupuesto toma la decisión los trabajadores de la empresa? Pues la verdad, profe. ¿No? ¿No tenemos la respuesta? Porque yo creo que creería que es un órgano rector, profe. ¿Solo por ese motivo? ¿Pero bajo qué Que es un órgano circunstancia? rector de
Creería que un órgano rector del sindicato, profe, pues la verdad no. Bueno, Hola, profe. Profe, ¿me llamaste ahorita? claro, te estábamos esperando. Profe, qué pena. No puedo contestar, estaba súper ocupada haciendo una cosita. Qué pena. Bueno, entonces ya que llegaste, entonces respóndanos la siguiente pregunta. Señor. Una vez termina la etapa de arreglo directo, ¿no? Dijimos que 20 días y prorrogarlos por otros 20, se debe tomar la decisión de ir a la huelga o someter las diferencias a través de un tribunal de arbitramiento. ¿Quiénes toman esa decisión de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y bajo qué presupuestos toman la decisión? Profe, ¿los trabajadores de la empresa o la Asamblea General? Ajá, ¿y bajo qué presupuestos el uno o el otro? ¿Cuáles son las condiciones que hay allí? Los trabajadores por votación. ¿Y qué? Pues sí, ambos van a ir a votación. Y no sé, profe, pues tengo entendido que es por votación, ¿sí? Sí, claro, por votación, que es personal, indelegable, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, Pero señor. ¿cuándo toma la decisión? Tú dices que la asamblea, ¿y cuándo la toman los trabajadores? No sé. No prestamos atención a la lectura que hizo el compañero. Maylin. ¿Maylin está o no está? Sí, doctora, aquí estoy atenta, pero no tengo la respuesta. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Ay, profe, qué pena, que yo no tengo ni el código. Voy en el carro apenas llegando a la casa, lo siento. Pero aquí estoy atenta a la clase. Bueno, en el siguiente orden, Juan Manuel, Carol Amalin y Alexander Sanabria. Levantaron la mano en ese orden. Bueno, se decide de dos maneras. Una es por los trabajadores y otra es por el órgano del sindicato. Por lo del sindicato se necesita, si no mal recuerdo las lecturas, el 70% absoluta de los trabajadores del sindicato para declarar la huelga o ir a estancia judicial. Y de la otra es el número total de trabajadores de la compañía para hacer ese mismo arreglo. Si no mal ¿Todos recuerdo, los creo que me trabajadores? voy a salir. ¿Todos? Sí, todos, sin importar. Pues según lo que leí en la sentencia, no ponían una distinción muy clara de que si, de cuando se hizo la votación de ASDAC para esto, en el hotel, dijeron que solamente sindicados, pero no sindicados, y ellos también fueron y no los... Ya ahora Sí, hacemos así que la profundización termino con ahí. el tema de Avianca versus Agda. Bueno, otra respuesta, Amalie. Bueno, pues para saber cómo se debe hacer eso, primero toca saber si ese sindicato es mayoritario o es minoritario. Sí. Entonces, pues es mayoritario cuando la mitad más uno de los trabajadores está sindicalizado. O sea, no es el Cuando 70% del que hablaba Juan Manuel. no, es la mitad más uno. ¿Esa es la mayoría absoluta? No, es una mayoría simple. O sea, que haya una mayoría simple de los trabajadores. Digamos, si hay 1000 trabajadores en la empresa, que hayan por lo menos ¿Pero a qué se 501 refiere esa trabajadores. norma cuando dice mayoría absoluta? Que son todos los O sea, de trabajadores. la mayoría de todos los trabajadores. ¿Sí? ¿Se necesitan todos? No. O sea que, digamos, de los 1000 trabajadores, que son los trabajadores, digamos, completos que hay en una empresa, se cuente como con la mitad más uno de ese Ah, total. esa sí es la mitad más uno, es decir, la mayoría absoluta, no todos los trabajadores. La Exacto. O norma sea, habla la sobre mitad la más uno. mayoría absoluta. Recuerden que este concepto lo encuentran ustedes en el Estatuto del Congreso, donde habla ya de mayoría absoluta, mayoría calificada, mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría absoluta para efectos de comprensión de la lectura de este artículo? La mitad más uno. ¿Listo? Bueno, ¿y el otro escenario cuál es?
Bueno, en ese escenario, digamos, en el que estábamos diciendo de la mayoría más uno que no lo terminé, en ese caso podrían votar solamente los trabajadores sindicalizados y con la mayoría de ellos se podría tomar la decisión. En el otro escenario es necesario citar a todos los trabajadores de la empresa para tomar la decisión y no solamente en una sede, sino en todas las sedes en las que haya, digamos, presencia de la empresa. O sea, explicaste primero la segunda parte y después la primera. ¿Sí? Sí, le entiendo. No sé, o sea, hay sindicalizados cuando están, Bueno, cuando hay, una pregunta a ver si quedamos claros. ¿Cuándo toma la decisión la Asamblea General? cuando la mayoría más uno son sindicalizados, o Exacto, sea, listo. cuando hay sí, Exacto, listo. Entonces, ojo con estos dos presupuestos porque es súper importante para poder analizar el caso de Avianca versus ACDAC. Es decir, esto no es de menor importancia. Entonces, la norma nos dice allí, terminada la etapa de arreglo, entonces vamos a decidir dentro de los 10 días después si vamos a la huelga o vamos a someter los diferendos a una tribunal de arbitramiento. ¿Quiénes van a tomar la decisión? Entonces, inicialmente la norma nos dice la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. Es decir, allí no hace una distinción si son afiliados al sindicato o no son afiliados al sindicato, simplemente la mitad más uno de los trabajadores de la empresa. ¿Listo? En esa medida tomaría la decisión los trabajadores de la empresa bajo ese primer presupuesto. Y el otro escenario que establece la norma nos dice que la decisión la toma la Asamblea General siempre y cuando la mitad más uno de esos trabajadores que trabajan para determinada empresa estén afiliados al sindicato. Ahí toma las decisiones la Asamblea General. Ya ustedes pudieron identificar allí en el tema Avianca ACDAC respecto a ese universo de trabajadores de Avianca, cuántos pertenecían a la organización sindical, en este caso sería ACDAC. Entonces ya más adelante hacemos un análisis sobre este particular, como quiera que una de las causales que alega Avianca es precisamente esta que estamos mencionando en este momento. Una vez se decida si vamos a la huelga, por parte ya sea la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o por parte de la Asamblea General, hay un término que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que una vez declarada la huelga, es decir, se deciden, vamos a la huelga, entonces no podrá ir a la huelga ni antes de 2 días ni después de 10 días para efectos de empezar toda la actividad relacionada con la suspensión colectiva de trabajo. Y en esa medida, cuando se toma esa decisión, empieza el desarrollo propiamente dicho de la huelga. Y allí digamos que hay unas particularidades que establece el Código Sustantivo del Trabajo y establece, digamos, que durante el tiempo que se esté durante la huelga, que dicho sea de paso, no puede durar más de 60 días, durante ese periodo se tiene abierta la posibilidad para que digamos, se creen comités de huelga para que exista, digamos, una comunicación entre el empleador y los trabajadores para efectos de si en algún momento se decide no continuar con la suspensión colectiva de trabajo, se llegue a un acuerdo, digamos, con ese empleador. Es decir, siempre está presente, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y en esa medida, pues, se establecen, digamos, esos comités. Por otro lado, la norma establece que frente a aquellos grupos minoritarios de trabajadores que quieran o deseen, digamos, realizar o trabajar, digámoslo así, o desarrollar las actividades que desarrollan durante la empresa, pues no se permite como quiera que en ese momento la gran mayoría de los trabajadores se encuentran, digamos, desarrollando todo este procedimiento de la suspensión colectiva de trabajo y en esa medida a ese grupo minoritario pues no se le va a permitir el ingreso a la empresa para desarrollar sus actividades que normalmente realizan allí. Por otro lado, la fuerza pública tiene, digamos, un papel bastante preponderante en este tema, como quiera que
tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho, en el sentido de que, como bien lo dijimos en la explicación, tiene fines económicos y profesionales, pero que debe hacerse de manera pacífica. Y obviamente se debe garantizar el orden público por parte de la fuerza pública para que de manera libre se pueda ejercer, digamos, este derecho. También establece la norma durante este desarrollo de la huelga que existe la posibilidad en un momento determinado de acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos para poder solucionar este tipo de diferentes. Es decir, como les decía inicialmente, siempre va a estar, digamos, presente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De hecho, ya en la etapa final de la huelga, se tiene establecido de conformidad con el Código Sustantivo que puede intervenir inclusive la Comisión de Concertación de Políticas Salariales para efectos de solucionar este tipo de diferendos. Es decir, siempre va a estar, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero si transcurridos esos 60 días no existe un acuerdo respecto a el desarrollo de la huelga, respecto a todo lo que tiene que ver con la presentación del pliego de peticiones, donde ya se surtió una etapa de arreglo directo, pues ya se va a solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para efectos de convocar a un tribunal de arbitramiento. Y en esa medida ya digamos que se debe reanudar las actividades cuando ya, digamos, después de 60 días no haya un acuerdo sobre este particular, y será, digamos, el tribunal de arbitramiento el que vaya a decidir esta situación. ¿Qué ocurre después de esta situación? Pues que los trabajadores tendrían que retomar sus actividades para que ya el tribunal de arbitrajes el tribunal de arbitramiento es el que decide cómo se van a solucionar, digamos, estos diferendos entre empleador y trabajador. ¿Qué podemos mencionar adicional a esto? Y ahora sí vamos a adentrarnos un poco a analizar el caso de Avianca versus Agda. José Humberto iba a intervenir. Sí, señor. Listo. Doctor Bautista, lo que pasa es que, no sé, pero me parece que la Comisión de Regulación de Políticas Públicas Salariales. Sí, concertación de políticas públicas salariales. La Comisión de Concertación de Políticas Públicas Salariales, me parece que es un saludo a la bandera, ¿no? Me parece Sí. a mí en Colombia. Porque la única vez que yo vi que funcionó eso, que medianamente funcionó, fue cuando se dio el paro de los juzgados en el año 2012, ¿fue? Sí. Fue la única vez que y eso fue improvisado, doctor. Improvisaron. De hecho, en esta situación del COVID-19 han reclamado la presencia de esta comisión, pero no se ha visto, digamos, por ningún lado. No existe. Y digamos que esta es la que asiste todos los fines de años a hablar con con el presidente para definir cuál es el salario que se va a determinar para el próximo año, y generalmente no se llega a ningún acuerdo. Pero bueno, digamos que conceptualmente lo establece allí el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora miremos desde el punto de vista del análisis de Avianca versus Agda. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre esas dos lecturas que hicieron de esas dos sentencias. Entonces, le pregunto a Juan Carlos Araki, ¿cuáles son las causales que invocó Avianca para efectos de solicitar la declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo en ese caso puntual? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, lo que Avianca manifestaba, sí, es que primero que había una acumulación de pretensiones. No, sí, pero solamente vamos a responder la pregunta que formulé. ¿Cuáles son las dos causales que invoca Avianca para solicitarle a
al operador judicial que declare ilegal la huelga? Doctor, que primero que no había una mayoría y que efectivamente la votación, no se dio una votación mayoritaria, porque solamente participaron 276 personas en la votación y reflejaron la votación de 400 y pico de personas, pero la votación fue por delegación, no fue presencial. Sí. Esa es una. ¿Y la otra? Es, véngale. Que según ellos consideraban que habían prestado un servicio esencial. Exacto, sí, que efectivamente ellos dicen que no es un servicio, que no es un servicio esencial, pero efectivamente Avianca argumenta que es un servicio esencial debido al transporte de elementos esenciales, y ponen el ejemplo que realizan hacia algunos departamentos donde la falta de este material que transportan puede afectar los bienes, puede afectar derechos fundamentales. Bueno, listo. Solamente me va a responder a quien yo nombre acá. Edison Montaño. ¿Está Edison Montaño? Edison. ¿Está o no está? Presente, no leí. Edison James. Sí, profesor, sí, señor. Bueno, siguiente pregunta. Ya dijimos que hay dos causales que invoca Avianca para solicitar la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo. Una que está contenida en el literal A del artículo 450, es por tratarse de un servicio público esencial, y la segunda porque no se obvió el procedimiento que estábamos hablando en el 444, es decir, que la decisión no fue tomada por la Asamblea General, el literal del 450. ¿Quién tiene la competencia para conocer en primera y en segunda instancia este proceso de calificación de la suspensión colectiva de trabajo? El Tribunal Superior, doctora. ¿Cuál tribunal? El Tribunal Superior en su sala laboral. Sí, en este caso de Bogotá. ¿Y la segunda instancia? La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de Justicia. Bueno, listo, gracias. ¿Dónde anda Nicole? Nicole Fernanda. ¿Está o no está? Nicole. María Fernanda. Presente, profe. Hola, María Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo argumenta Bianca para plasmar en esa demanda el argumento de considerar que el servicio de transporte público aéreo es esencial? ¿Cuáles son los principales argumentos? No los tengo claros, profe. ¿No leímos la sentencia? La verdad, no la he terminado de leer, profe. No la he terminado de leer, pero de todas maneras estoy acá atenta, profe. Gravísimo ese asunto, cuando yo dejé un trabajo y no lo hacemos. Entonces, así como podemos establecer una dialéctica. Y levantan la mano los mismos de siempre,
Los mismos de siempre. Por eso yo estoy preguntando a los que no participan. ¿Dónde anda Wendy? Wendy Salinas. Wendy. Por lo menos digan no estoy o no leí o me falla el micrófono, alguna cosa. Pero respóndame porque siento como si estuviera hablándole a un computador y nadie responde. Joan Mauricio. Sinceramente, ¿leímos la sentencia o no? Sí, claro, doctor. Sí, señor. O sea, los mismos que participan. Sí, doctor, claro. Yo la leí, profe. Yo la leí. Sí, doctor, sí se leyó. No, a ustedes no les voy a preguntar. Yo le voy a preguntar a otras personas que no participan. ¿Dónde anda Douglas? Douglas, ¿dónde anda? Préstame una hojita. Si no me contestan, entonces les pongo la falla. Espera. ¿Tienes ahí una espera? Cindy Moreno. Sí, doctor, dígame. ¿Cuáles Buenas son los noches. argumentos que esgrimió la empresa Avianca para solicitarle al tribunal en la sala laboral que el servicio público de transporte aéreo es considerado esencial? No, doctor, qué pena, ¿para qué le voy a decir mentiras? No leí la sentencia. Gravísimo ese asunto. Profe, buenas noches. ¿Puedo responder? No, que yo le voy a preguntar al que no estudió. ¿Dónde anda Jennifer? Aquí estoy, profesor. Jennifer, no. Jennifer T. y John, ¿será eso? Ah, sí. Jennifer. Es otra compañera con el mismo nombre. No. Jennifer. Soy Jennifer. ¿Cuál será el apellido ahí? ¿Está Jennifer o no? Jennifer Toro sería. Toro, listo, Jennifer Toro. Ella. Jennifer Toro. ¿Tampoco? Doctor, buenas noches. Douglas Moreno. ¿Dónde andaba? Doctor, todavía estoy en el trabajo operativo. ¿Leímos la sentencia o no? ¿Las dos sentencias? Sí, señor, hasta el momento sí. Bueno, entonces respondamos esta pregunta. ¿Cuáles fueron los argumentos que esgrimió la empresa Avianca para solicitarle a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que el servicio público de transporte aéreo es considerado esencial? ¿Qué hacemos, Miguel? Usted que es el representante de curso. ¿Qué hacemos frente a esa situación de no compromiso? Si yo les dejo una tarea es para que la hagan. Yo creo que son muy pocos de pronto. No, pero es que a todos los que le he preguntado no me han dado respuesta y los que levantan la mano son los mismos. José Humberto, Wilmar, Amali, los mismos de siempre, los mismos de siempre. Entonces, ¿los demás qué? Profe, yo ¿Hicimos la tarea? Sí, profe, sí la hicimos. Entonces, así es muy difícil cuando no tenemos el compromiso para hacer las actividades. Es muy difícil. Uno es en Profe, especialización y solo en especialización. Le toca leer 70 sentencias en una semana.
Solo en especialización. Entonces imaginen en estudios de maestría y de doctorado. Y aquí ponemos solo 2 sentencias y no hacemos la tarea. Ahí cómo se hace. ¿Cuál es la solución? Grave el asunto. Grave el asunto, porque así si yo no veo compromiso, pues cómo. Y ayer me preguntaban por la nota, imagínense. Ahí qué hacemos. Bueno, ahí Jennifer respondió al chat. Ahí cómo hacemos. Levantemos la mano y en el orden que la levanten, entonces vamos participando. Listo, en el siguiente orden. Sigifredo, Ginny, Vilmar, Juan Manuel, Andrea Moya, Germán Alonso, Amalin, Juan Diego, no, todos la leyeron. Bueno, iniciemos con Sigifredo. Gracias, profe. O sea, justo le pregunté a los que no la habían leído, según esta participación que van a hacer. Bueno, Sí es, profe. Doctor, es que bueno, usted sabe que... Sigifredo. Ok, gracias, profe. Recuerden que en la virtualidad es donde se puede identificar claramente que se debe hacer un trabajo independiente. Aquí es donde más ustedes deben hacer un trabajo independiente. Y si no lo hacemos, imagínense. Bueno, Sigifredo, para no... Ok, profe, gracias. Habían que estar escribiendo que ellos prestan un servicio, el servicio aéreo que ellos están prestando es un servicio esencial, es un servicio y que están esgrimiendo, que ellos en el transporte no solamente va de pasajeros, sino que subdividen esos pasajeros, entonces, donde transportan niños, es decir, menores de edad, adultos mayores, enfermos, personas que tienen citas médicas. Entonces, al entrar en huelga, no pudieron seguir prestando ese servicio que está considerado como esencial. Entonces, pide por eso la declaratoria de que esa huelga es ilegal. Listo, Sigifredo. Entonces, yo le voy a formular una pregunta. ¿Recuerdan la definición que dimos al principio de la clase sobre servicio público esencial? Y dijimos que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. ¿Será que si los pilotos se encuentran en tierra, es decir, no están desarrollando su actividad normal, es decir, estar operando un avión, estaríamos en presencia de acuerdo a ese concepto de un servicio público esencial o no? ¿De acuerdo a la definición que dimos? ¿Está poniendo en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas estando en tierra los pilotos? No, señor. No, porque hay otras empresas aeronáuticas que lo pueden. A ver, profesor, es que están, por ejemplo, entonces si hablamos de Avianca, están esgrimiendo ellos que ellos prestan servicio, por ejemplo, son los que van a Leticia, los que van a San Andrés y llevan, aparte de personas en la condición que escribimos, también llevan medicinas y estas cosas. Entonces, que se vieron privados de prestar este servicio y poniendo en riesgo una gran fracción de la población para la cual prestaban servicios. Listo, Sigifredo. Ginny, la siguiente pregunta para Ginny. La única aerolínea que... Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor. Para el caso de Avianca versus ACDAC, la única aerolínea que existía en Colombia y que existe actualmente es Avianca. No, señor. Entonces, ¿cómo desvirtuamos el argumento de Avianca al señalar que es un servicio público esencial? Cuando ahí en la sentencia nos hablaba, incluso hubieron unos salvamentos de voto que indicaban que no era esencial debido a que ellos en los momentos de la huelga no estaban prestando el servicio. Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas, se puede decir que no todos estaban en la huelga, entonces no se podía parar totalmente el trabajo, o sea, la detención del funcionamiento de la aerolínea. Ok. Vilmar. Gracias, Jenny. Vilmar. Los que terminen de participar, entonces bajamos la mano para que no nos quedemos ahí. Vilmar.
Vilmar se fue. Bueno, mientras llega Vilmar, entonces... Estoy acá, doctor, estoy acá, qué pena. Listo. Es que estaba sin micrófono, se me había bloqueado acá. Listo. ¿Cuál es la intervención que vamos a hacer? No, doctor, pues que la ley 336 de 1996 en sus artículos 5 y 68 establece claramente que el transporte aéreo es un servicio público esencial que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país, siendo la huelga un acto de incumplimiento que da relación al interés particular sobre el interés general. Esa es, digamos, que una postura pues, de la Corte en ese sentido pues, del tema de la invalidez pues, de la huelga. Ajá. O sea, ¿es más importante el interés general que el interés particular? Pues lo que quiere decir, doctor, es que por supuesto se estaban, digamos, vulnerando pues el bien general, por supuesto, a partir de allí de ese procedimiento de la huelga, porque entre otras cosas hubo las falencias que anotamos en el principio de la discusión, doctor, sobre esos dos puntos importantísimos. Entonces, de hecho, desde que nació, digamos, estaba ya con vicios y había un inconveniente, digamos, de procedimental en la huelga. Ok. Gracias, Vilmar. Juan Manuel. Doctor, muy amable. Bueno, Juan Sí, Manuel. Juan Manuel Ramírez. Sí, señor. Bueno, mi posición es que ser una Avianca, sí, ellos son la única aerolínea en el país y que no hay ninguna otras 25 aerolíneas que prestan el servicio de transporte, transporte de medicinas, transporte de mercancías, transporte de enfermos, Sí. aviones ambulancia, transporte a Leticia y a San Andrés y Providencia, que si no mal estoy, esos transportes aéreos se hacen por la Aeronáutica Civil y lo que da Avianca son los aviones, nada más. Sí. Ahí. Ahora, para desvirtuar primero que no son la única empresa que da ese servicio. Segundo, si no mal recuerdo, en una parte, en un apartado que nosotros leímos, del servicio esencial público tiene que ser brindado por el Estado o, en su caso, por un privado. Pero recordemos que Avianca no es una entidad mixta pública o privada, sino es totalmente privada. Tiene contratos con el Estado, pero no la hace por esos contratos, no se hace como una entidad descentralizada del Estado. Ahora, siendo así, se desvirtúa de que ellos sean de esencialmente público, porque pues vuelvo al meollo del asunto. Hay otras 25 aerolíneas solamente en Colombia, hay otras 120.000 en el mundo que se pueden movilizar en todas partes. Siendo así que Avianca sí es la mayoritaria de una de las más grandes, pero no es un servicio público esencial que brinda hacia la nación. Podríamos catalogarlo como un monopolio respecto a ciertos sitios donde solo... Sí, señor. Hay un monopolio a ciertas zonas del país donde solamente ellos llegan. Ok, listo. Por falta de manejo. Listo, ahí quedó. Listo, gracias. ¿Dónde anda Germán? Levantó Germán Alonso. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita sencilla. ¿Conocemos o sabemos o hemos escuchado quién es Germán Efromovich? ¿Germán Efromovich? Sí. No, no lo había escuchado. De casualidad tenemos Dueño esa de respuesta. Avianca. Gerente de Avianca. Dueño de Avianca, de la aerolínea más grande en el Brasil. En su momento era el mayor accionista de Avianca, Germán Efromovich. Empresario del transporte aéreo. Un dático de cultura general. Bueno, listo. Que fue, entre otras, muy entrevistado por los medios de comunicación durante ese momento. Listo, Germán, ¿qué tenía para compartirnos? Bueno, inicialmente la demanda, cuando se presenta por parte de Avianca, viene la contestación de la misma por parte del sindicato, donde manifiesta una indebida representación por parte de Avianca. Sí. También la ilegalidad sobre que los servicios, el servicio público no era esencial. Sí. La falta de competencia, inexistencia de la parte del demandado, de la parte demandada. Indebida representación del demandante.
en ese caso porque era pronunciado por el demandado, ineptitud de la demanda en cuanto a los requisitos formales. También se fijó el litigio, que fue el cese de actividades, si era ilegal o no era, o no lo era. Sí. Se decretan pruebas a favor del demandante, los interrogatorios, los testigos de ambas partes. El demandado en una parte, cuando dicen que se notifican estrados, comete el error de no interponer el recurso. Por ende, es fallido ese recurso de apelación que presenta, que pretende promover, y al igual comete otro error en cuanto a las causales que él impetra de nulidades, no están taxativas en el artículo 140, no son específicamente taxativas de lo que él alega en cuanto a esa nulidad. Entonces, todas esas cosas conllevan a que el tribunal, en primera instancia, despache desfavorablemente esas pretensiones o esos alegatos, y lo cual en segunda instancia prácticamente la Corte vuelve y sustenta en las mismas causales que manifiesta el tribunal, de igual acertar con lo que dijo el tribunal. Y finalmente falla. Bueno, eso es una parte, digamos, ya del procedimiento que se surtió al interior de ese caso. Listo, gracias, Germán. Carolina Rojas, Amalie. Bueno, profe, pues yo creo que, digamos, como que uno de los más grandes argumentos de los que se agarran los trabajadores sindicalizados es, digamos, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en donde ahondan un poquito más sobre ese concepto, digamos, de servicio público esencial. Ajá. Y, digamos, recomiendan en uno de los parágrafos que los pilotos de las aerolíneas no deben ser considerados como un servicio público, y como que presten un servicio público esencial. Además de eso, creo que también la Corte hace como una aclaración que pues después de todo le sirve a uno ya como para tener en cuenta, y es que, digamos, con la sentencia C75 del 97, se quitó, digamos, una de las causales por las cuales se podía declarar la huelga, ¿cierto? O sea, la volvió inexequible, abriendo la posibilidad de que, digamos, formalmente hablando, como que no es, como que aunque a pesar de que esté formalmente en la norma, materialmente pueda ser, digamos, como objeto digamos, de planteamiento, de replanteamiento, sí, como de análisis. Sí. ¿Por qué? Porque como digamos, como ellos mismos lo manifestaron, hay otras empresas que pueden prestar el servicio, y valdría la pena analizar qué tan esencial se vuelve esa empresa, pues, a la hora de cumplir el servicio que están prestando. Ok. Listo, Amalie. Gracias. Bueno, ¿Dónde anda? ¿Quién sigue acá en la lista? Juan Diego Rosas. ¿Está Juan Diego? Buenas noches, doctor. Buenas Sí, señor, noches. buenas noches. Bueno, una Doctor. preguntita. Señor. Este tema de la huelga, este derecho que está constitucionalmente en el 56 y en el Código Sustantivo a partir del 429, ¿tiene alguna regulación en el sistema de la OIT? Porque Carolina acaba de mencionar una recomendación. ¿Será que en la OIT tenemos algún convenio, algún tratado sobre la huelga específicamente? Pues en las sentencias yo copié, pues extraje unas partes donde hacen referencia a unos convenios de la OIT, los convenios 87, 98. 98, sí. Pero esos dos convenios hablan específicamente sobre la huelga, el 87 y el 98. Sí, señor. ¿En qué artículos? En el 7, si no estoy mal, ¿no? ¿Nos puede leer esa parte? ¿Lo tiene por ahí a la mano? Un segundo. Bueno, ahí dejo la inquietud para que investiguemos ese tema. Listo, ¿cuál era la intervención que iba a realizar? Doc, mi intervención era puntualmente sobre un comentario que hace el tribunal sobre
dos requisitos que debe cumplir un servicio público para que se considere como esencial, y es un requisito formal, o sea, que esté dicho en la ley, y otro que es un requisito material, que hace relación a varios puntos, como que sea irreemplazable, que no pueda ser prestado por otras personas. El servicio público esencial. Sí, señor, el Listo. esencial. Y de acuerdo a esos cumplir con requisitos que usted menciona, ¿se configuran en este caso o no? Para el tema de Pues Avianca. doctor, a eso voy. Desde mi punto de vista, doctor, digamos, pues gran grupo, para no prestigiar a los pilotos, este gran grupo de pilotos no representan la mayoría absoluta de pilotos del país, y esta única aerolínea no representa el servicio aéreo en Colombia. Entonces, desde mi punto de vista, puede que se esté configurando una violación de derechos laborales, pero no lo consideraría como esencial, porque pues sí se puede reemplazar desde el punto de vista de los pilotos y de los aviones. Para mí no cumple entonces con los dos requisitos, cumpliría con el de formalidad, pero no con el requisito material. Ok. Listo, gracias Juan Diego. En el siguiente orden. Doctor, Augusto. que me haga una interrupción pequeñita. Sí. Yo tengo digamos, una declaración que hizo la OIT sobre ese tema, pero pues si quiere lo compartimos más adelantico para que participen los demás compañeros, profesor, Okay. Qué pena. Listo. Bueno. Igual el viernes vamos a hacer un taller sobre esto, en razón Perfecto, a que sí, o la leen o la leen, las dos sentencias. Bueno, ya Juan Diego participó, por favor bajar la mano. Augusto Díaz, Daniel, Luceli, Juan Carlos y José Humberto, en ese orden. Augusto. Gracias, doctor. Pues yo quisiera sintetizar el asunto que trató tanto el tribunal como la corte a dos aspectos fundamentales. Y uno es definitivamente si, o digamos que los problemas en torno a los problemas jurídicos en torno a los que transitó pues la decisión de los jueces, era si se trataba de un servicio público esencial, uno, y dos, si efectivamente la huelga fue votada de forma legal. Bueno, ¿cuántos trabajadores para ese momento tenía Avianca? Promedio, ¿cuántos tenía allí? 8.700. 8.700. De los cuales, ¿cuántos pertenecían a la organización solo sindical? 702 trabajadores afiliados a la fecha del escrutinio. ¿Y cuántos votaron? 259. Listo. ¿Qué problema vemos aquí? Pero recordemos que también fueron Si me permite varios intervenir, puntos de compañero. presentación. Tan amable. Perdón. Gracias. Sí, siga. Lo escucho, doctor. Sí, siga. ¿Su pregunta? No, siga, ya le formulo la pregunta, siga. Bien, bien. Entonces, pues, se trataba de verdaderamente valorar si la huelga fue votada de forma legal, en tanto que consideró el tribunal que se requería de la votación de todos los trabajadores de la empresa y que adicionalmente no podía darse curso a la misma como quiera que la empresa presta un servicio esencial como lo es el transporte aéreo de pasajeros. Okay. En ese orden de ideas, pues la huelga fue declarada ilegal porque se consideró por parte del tribunal que se incurría en las causales de ilegalidad previstas en los literales A y D del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que los dos problemas centrales que advirtió el juez, al menos el de primera instancia, fueron resueltos de esta manera. Ok, listo, gracias. Luceli. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues, profe, así como en resumen, pues en lo que yo más capté, digamos, de la sentencia, era en especial, era en los problemas jurídicos que iban encontrado para hacer la apelación. Y yo creo que pues, igualmente ya lo nombraron varios de mis compañeros, pero igualmente en lo que yo encontré era que
que hablaban sobre, que decía, que insisten en que el cese de actividad si fue decidido de acuerdo con la mayoría exigida legalmente, porque la organización sindical demandada era gremio, de manera que no estaba acreditada de la causal de ilegalidad del literal D del artículo 450 del Código Sustantivo de Trabajo. Y ese literal D, lo que nos hablaba era, ay, se me perdió, qué pena, yo lo tenía aquí copiado. Bueno, el literal D del Código Sustantivo de 450, sí, dice que cuando no se haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la ley, previsto en la presente ley. Es decir, que ahí este artículo habla de los casos que serían de ilegalidad y las sanciones de la suspensión colectiva de trabajo es ilegal en cualquiera de estos siguientes casos. Y también hablaba que cuando se trate de un servicio público, ahí también también nombraban la parte de ese artículo del artículo del 450 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, una pregunta sobre lo que acabas de mencionar. ¿Qué dificultad tendría desde el punto de vista legal y en términos de hacer uso de ese derecho a ir a la huelga, y de acuerdo a ese artículo 444, qué problemas o qué dificultades presentan los sindicatos minoritarios para efectos de decidir si vamos a la huelga o vamos al tribunal de arbitramiento? Porque allí la norma nos dice que para que la asamblea tome la decisión de ir a la huelga, se necesita que la mitad más uno de los trabajadores pertenezcan a la organización sindical. En este caso es evidente que, ¿cuántos me dijeron? 800 pertenecían al sindicato de Avianca de un universo de 8.000 personas aproximadamente. Entonces, en términos de eficacia del ejercicio de este derecho de la huelga, ¿qué problemática presenta allí en cuanto a los sindicatos minoritarios? ¿Quién me podría responder esa pregunta? ¿O será que es discriminatoria respecto a esos sindicatos minoritarios? Porque si bien es un derecho fundamental, pues también yo tengo la voluntad de no pertenecer a un sindicato. Y en esa medida, pues, tendría dificultades un sindicato minoritario para ir a la huelga, en el sentido de que si no pertenecemos la mitad más uno, pues la Asamblea General no podría tomar la decisión en ese sentido. Entonces, respecto a esos sindicatos minoritarios, ¿qué análisis podríamos hacer? Doctor, yo pienso que... Doctor, la Corte Suprema, ahí en la sentencia, en la página 69, sí, manifiesta que en las condiciones descritas, indudablemente, en su condición de sindicato de industria y minoritario, para definir la huelga, la organización sindical debía contar con el voto positivo de la mayoría de los trabajadores de la empresa y no exclusivamente de sus afiliados. Sí. Y bueno, y respecto a ese sindicato minoritario, en términos generales, ¿qué dificultades tendríamos? Que tienen que convocar todo el personal, doctor, indistintamente que sean sindicalizados para lograr el consenso de todos los trabajadores. En este caso, doctor, de los 702 afiliados, sí, solamente hicieron presentes para la votación 215. Entonces, no se contaba con... profe. Es que yo creo que los trabajadores no sindicalizados también tienen derecho a que, digamos, ellos puedan tomar, digamos, se tengan en consideración a la hora de tomar una decisión. Porque, ¿será que hubo un error de procedimiento allí para ir a la huelga por parte del sindicato, al no tener en cuenta claro los que trabajadores? Sí, obvio. Sí, claro que sí. Los situados no me parece. Conforme lo presenta digamos, el análisis, la lectura que yo hice de la sentencia, pues arguyen allí
que algunas personas fueron a votar, no saben qué voto tenían, si era a favor o en contra, pero que no, el sindicato no les tomó en cuenta esa votación a algunas personas que tenían en 2 salas allí que estaban, donde estaban los que votaron, y otra sala que a otros no les permitieron el ingreso para votar. Es lo que están dando allí como evidencia, pues lo que uno lee, que pues yo nunca digo, sino simplemente un hecho ya consumado. Y a ver, profe, perdón, profe, con respecto a lo que dice, digamos, a la pregunta de los pequeños sindicatos, pues yo podría inferir que realmente un sindicato pequeño pues estarían mandados a perderse si se aplica digamos, la pregunta que usted estaba haciendo. Sí, es un sindicato pequeño en una gran empresa, pero el sindicato pequeño o el sindicalismo no tendría futuro. Sencillamente, como va, no tendría futuro en nuestro país. Entonces, ¿y entonces qué deben hacer hoy en día los sindicatos para tener la misma fuerza que históricamente han tenido para esas conquistas que se han logrado? Fortalecerse en la unión entre mismos sindicatos, ir formando irse federando, el pequeño agrupándose por sectores, ojalá fuera un suprasindicato, como lo explicaba el profesor Pedro Pablo, el caso de los americanos, en un gran sindicato donde efectivamente no vaya a negociar con una persona, sino va a ser en nombre del sindicato especializado entonces, en distintas ramas que agrupe, y esa sí sería una fuerza realmente laboral y un poco más equilibrada, porque como se ve, pues aquí realmente es un desequilibrio. El pequeño está condenado a salir corriendo o más bien entonces, o el llamado a que exista ir fortaleciendo esa unión sindical partiendo de unas necesidades, fortaleciéndolos y haciéndolos crecer, digamos, por los mismos gremios. Entonces, si es aviación, bueno, toda la aviación en un sindicato. Y así sucesivamente podría ser fortalecerlos, porque los pequeños, como se ve el panorama, estarían condenados a desaparecer. Es mi humilde opinión, profesor. Listo, gracias. Profe, Las intervenciones que siguen a continuación son las siguientes, en este orden. Miguel, nuestro representante, Daniel Pinilla, José Humberto, y terminamos con Juan Manuel Ramírez, que no sé si habría participado. Listo, en ese orden. Miguel, Daniel Pinilla y José Humberto. Miguel, nuestro representante. Bueno, doctor, yo hice un análisis y una verificación sobre este tema y saqué como una información como muy importante, que entre los sucesos más notables que se destacan, de acuerdo a lo ocurrido en el año 2014, cuando ANTA presentó más de 16 acciones legales contra Avianca, lo que dio origen a que en marzo del mismo año se convocara al Tribunal de Arbitramiento. En septiembre de 2015, Avianca denunció el pliego de peticiones de la asociación y en octubre la asociación retiró el pliego. De este modo finalizó el Tribunal de Arbitramiento. En agosto de 2017 se radicó nuevamente el pliego de peticiones que dio inicio a las negociaciones entre Avianca y la asociación. El 11 de septiembre la asociación decidió no continuar con las negociaciones porque se fueron abajo. En septiembre 12 la asociación publicó un video explicativo sobre la legalidad de una huelga laboral y el 15 de septiembre la asociación anunció la huelga. El 16 de septiembre... O sea, ya había unos antecedentes primigenios para llegar a la huelga. Sí, señor. El gobierno nacional inicia esfuerzos de mediación por medio del Ministerio de Transporte. El 20 de septiembre se inicia la huelga. El 22 de septiembre hay una disputa entre las partes, la cual fue llevada a la opinión pública generando una gran guerra mediática. El 23 de septiembre se dio la cancelación masiva de los vuelos y un aumento generalizado de los precios en todos los pasajes a nivel nacional e internacional, lo cual afectó e indignó a millones de pasajeros, tanto colombianos como extranjeros, y la huelga dejó a Avianca una pérdida de alrededor de 2.5 millones de dólares diarios. A pesar de todo lo anterior, el 26 de septiembre Avianca presenta su última propuesta a la asociación, la cual no fue aceptada, y el paro fue llevado a instancias legales el 28 de septiembre de 2017 con una demanda por parte de Avianca. El Tribunal Superior de Bogotá no admitió la demanda, declarando que las mismas no cumplían con todos los requisitos que exige la ley laboral
para que se le declarara ilegal el cese de actividades de los pilotos. El 30 de septiembre ocurrió algo que preocupó a los miembros de la asociación y volvió a dividir a la opinión pública. Para la Aerocivil y dio luz verde a la contratación de pilotos extranjeros para mitigar este paro de Avianca. El 9 de octubre la situación se complica para las dos partes y 60 pilotos dejaron la huelga para comenzar nuevamente a retomar labores y empezar otra vez a retomar sus vuelos. El mismo día los controladores y aéreos iniciaron operaciones en solidaridad con los pilotos. El 10 de octubre Avianca logra la imputación de cargos contra el capitán, que es el presidente de la asociación, y el 12 de octubre ADACA cambia la posición y anuncian que vuelven a trabajar siempre y cuando no haya una represalia contra los pilotos. Y finalmente el paro termina el 9 de noviembre, convirtiéndolo en la segunda huelga de mayor impacto en el sector aeronáutico después de Iberia del año 2012. Ok, listo. Gracias, Miguel. Bueno, entonces faltaba Daniel, creo, Pinilla y José Humberto. Y ya damos las indicaciones sobre este asunto. Doctor, yo había alzado la mano, estaba antes de Listo, Juan Carlos. Listo. Buenas noches, profesor. Soy Daniel. Entonces, pues yo también vi en la sentencia que un gran argumento que utilizaron fue que era un servicio público esencial porque Avianca presta el servicio que por medio de este es para desarrollar el derecho fundamental constitucional de la locomoción y a la libre circulación, ¿sí? Sí. También se habla que es un derecho, es un servicio esencial, ya que en la Constitución, en el artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derechos, ¿sí? Entonces aquí también en la sentencia se habla de que por culpa de la huelga se causaron más de 50 cancelaciones diarias de vuelos, en los cuales más de 300 millones de pasajeros quedaron con sus vuelos cancelados, ¿sí? Entonces tuvieron que intervenir en sus cuestiones laborales, médicas, también de turismo, y pues gracias a todos estos argumentos que dio Avianca y sus testimonios, pues se puede dar la garantía de que sí es un servicio público esencial. José Humberto. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero que yo debo manifestar, primero que todo, tomé acá debida nota, resalto la intervención de Augusto Díaz, de Sigifredo, y algo relacionado con lo que dijo Daniel y Juan Diego. Sí. Son los que tengo acá. Bueno, yo pienso que la discusión, más que una discusión jurídica que se haya planteado por parte de Avianca, que fue lo que se planteó, yo pienso que hay un sesgo, doctor. Pienso que hubo un sesgo de parte tanto del Tribunal como de la Corte Suprema de Justicia en algunas cositas, y que creo que deberán ser los tribunales internacionales que deban resolver este asunto. ¿Por qué? Porque yo creo que a mi forma de ver, todos los requisitos procesales estaban establecidos y estaban completamente ajustados al ordenamiento interno jurídico colombiano para que se declarara la huelga, y de hecho lo que pedían los pilotos de Avianca considero que es algo justificado, y me llama mucho la atención cuando Avianca textualmente dijo que en un Estado social de derecho las autoridades no podían permitir que los intereses minoritarios de unos cuantos trabajadores sindicalizados afectaran los intereses de la mayoría de la población. Y hace referencia pues que se vulneraron los derechos fundamentales, entre ellos el de libre locomoción y la seguridad y la vida. Me parece que eso fue algo, digamos, eso fue algo exagerado por parte de Avianca, y que en su momento el tribunal y la misma corte lo
lo acogieron. Me parece que hay una decisión sesgada de todas luces de derecho, porque lo que ya dijeron mis antecesores, y vuelvo y digo, rescato por lo menos lo que dijo mi compañero Augusto, me parece que es inadmisible pensar y pretender y introducirle al derecho interno colombiano algunas situaciones que para mí son supraconstitucional. Y por lo menos me parece también, más que todo, también un atrevimiento que tuvo Avianca cuando Avianca dijo que las recomendaciones de la OIT no son obligaciones para el Estado y que solamente constituyen simples recomendaciones. Me parece que se desconoce el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. En sí, yo considero doctor Bautista, que la decisión, para mí, tanto la decisión del tribunal como la decisión de la Corte Constitucional, a mi forma de ver, fue una decisión totalmente alejada de la realidad jurídica que en este momento se veía, porque no es posible que Avianca vaya a determinar, como lo han dicho mis antecesores, que es un derecho esencial, fundamental, cuando realmente no lo es, porque cuántas aerolíneas hay en Colombia y cuántas aerolíneas pueden prestar ese servicio. Yo considero que más que todo para mí hubo más que un monopolio del espacio aéreo, también hubo como un monopolio en la justicia, doctor. Ese es mi concepto, doctor Bautista. Gracias por la intervención, José Humberto. Bueno, hay que analizar allí cuál es el mensaje que envía la justicia a las luchas sindicales mediante estas dos decisiones, ¿no? Especialmente a la clase trabajadora que se afilia a una organización sindical y que ve allí cercenados muchos derechos que desafortunadamente no fueron protegidos en el tribunal y en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a investigar, vamos a hacer la lectura, porque efectivamente vi que no todos pude evidenciar que no se realizó la lectura de las dos sentencias. Vamos a investigar si en el sistema de la OIT existe un tratado. Ustedes me hablan de recomendaciones. A juicio de José Humberto nos dice que tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano estas recomendaciones. Verificar si vamos a encontrar allí en el sistema de la OIT algún tratado o convenio que regule específicamente la huelga más allá de lo que establezca el 87, el 98. O si existe, digamos, una recomendación sobre la huelga específicamente. Segundo, vamos a averiguar un poco lo que o cómo lo analizaron los medios de comunicación en esa oportunidad sobre el tema Avianca versus ACDA, para que ustedes tengan allí un poco de elementos que, si bien pueden ser sesgados en algunas situaciones, como quiera que Germán Efromovis en su momento era de los que más pautaba en los medios de comunicación, pues también es bueno, digamos, tener la opinión de los medios de comunicación de cómo manejaron esta información. Y el día viernes vamos a realizar a través de unas preguntas que les voy a formular, que son más de análisis, pero para ello se hace necesario que ustedes lean las dos sentencias para terminar, digamos, con este caso de Avianca versus ACDA. Entonces, es obligatorio que la lean para el viernes. Los que la hicieron, pues muy bien por ustedes, más allá de venir a demostrar que sí la leyeron, es, digamos, una situación deontológica que cada uno de ustedes es responsable de realizar esas tareas de manera independiente, con el fin de empezar a formar un criterio jurídico para el ejercicio profesional. Y los que no lo hicieron, pues tienen que hacer la lectura de esas dos sentencias para el viernes. Entonces, el viernes vamos a formular unas preguntas sobre ese particular para ya, digamos, terminar con el tema de Avianca versus ACDA. ¿Listo? Y mañana nos encontramos normalmente a más tardar a las 8:05 para nuestra clase. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Gracias por asistir y nos encontramos entonces mañana a más tardar 8:05. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe. Que esté muy bien y que descanse. Gracias, profe. Que descanse. Profe,
Hasta mañana, Noelity. Profe, Dime. qué pena. Profe, yo le iba a hacer una preguntita. Dime. Esa parte. De la nota. Una parte corresponde a la clase, pero yo quería saber qué posibilidad habría de que el profesor subiera la clase del día de ayer a la plataforma. Lo que pasa es que no alcancé a coger todos los apuntes y me quedaron cositas ahí como por anotar. Listo. Uy, sí, profe, muchas gracias. Voy a hacerlo mañana. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Feliz noche, nos encontramos mañana. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Descansa, feliz noche. Gracias. Doctor Bautista, muchas gracias, muy amable. Buenas noches Gracias, para José todos. Humberto. Bueno, un abrazo y que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.